hablaremos un poco de algunos edificios emblemáticos en nuestra ciudad. Este es el Teatro Nacional de Croacia. Aquí pueden ver obras de teatro, óperas, ballet y más. Es muy grande y bonito. Es una atracción turística. Esta es la biblioteca de la ciudad. Se encuentra en el Palacio Moderno. Aquí se prestan libros, pero también se puede leer y estudiar. Ahora estamos frente a la Catedral de Santo Vito, la patrón de Rijeka. Es monumental y antiguo. Este es el Palacio del Gobernador. Es muy antiguo, famoso y hermoso. Aquí se celebran exposiciones, conciertos y en ocasiones bodas. En la estación de tren se encuentra el Museo de la Ciudad de Rijeka. Nos enseña la historia de Rijeka desde que la ciudad convirtió en un puerto real libre hasta 2020, cuando se convirtió en la capital europea de la cultura. El puente de los veteranos croatas de la Guerra de la Patria fue construido en 2001 como símbolo de victoria y gratitud a los veteranos croatas y tiene 48 metros de largo. Une el Canal Muerto entre dos puentes de carretera. El monumento a la liberación es obra de los escultores Vinko Matković y Raul Goldoni y se inauguró en el 10º aniversario de la liberación de Rijeka el 3 de mayo de 1955. Es un obelisco en forma de letra T. La figura de una mujer, Victoria, con manos más pronunciadas, personifica la fuerza y la grandeza de la libertad. La iglesia de la Asunción de la Santísima Virgen María ha sido llamada la Gran Iglesia y el Duomo durante siglos. Es un centro sacro con rasgos de estilo gótico. El monumento de Janko Polić Kamun se encuentra frente al Hotel Continental sobre el río Rječina. Janko Polić Kamun fue un escritor croata que escribió obras rebeldes, siendo la más famosa y Susana Kaljuža. La estatua de Polić también se puede encontrar en Barcelona en los parques de los hospitales de la Santa Creu y Sant Pol. Los croatas son conocidos por amar la buena comida. En un restaurante croata clásico, como en el que nos encontramos actualmente, puedes conseguir un plato rico y sabroso por un precio asequible. Perfecta relación calidad-precio. Diferentes culturas gastronómicas están presentes en nuestra ciudad. Tenemos restaurantes japoneses, chinos, tailandeses y hasta españoles. Ubicados junto al mar, puede haber una gran selección de mariscos frescos, ricos en nutrientes en el mercado de la ciudad. Además de mucha comida, en nuestra ciudad puedes probar la primera rueda artesanal croata, Monada. ¡Buen provecho! El Centro Astronómico Rijeka está en el este de la ciudad, en Gornja Vežica. Está un lugar educativo, científico y turístico. Es un lugar donde de una manera divertida podemos ver la imagen real del universo que nos rodea. Después de la visita, pueden relajarse en el parque con una hermosa vista. Sobrevivió a 5 guerras y varios terremotos. Sirve de defensa, es lugar con una gran historia y construido en el siglo XIII. Es la parte más antigua y también está en el este de la ciudad. Deben visitarlo si están en Rijeka, especialmente en invierno, en el periodo del Adviento, cuando todo está decorado. La vista es también famosa. El paseo principal y también un centro de turismo, negocios, encuentro y relaciones. Un paseo por este boulevard incluye ir a varios cafés, ir de compras y visitar nuestra cocina tradicional. Está marcado por la historia.
Todos los caminos de Rijeka conducen al paseo principal de Corzo. La playa de Ploče es una de las playas donde puedes llevar a mascota porque son más que bienvenidos. El acceso a la playa es posible en coche o en transporte público y el aparcamiento es gratuito. En la playa hay un restaurante que ofrece comida fresca. Cerca hay una cafetería donde puedes tomar un buen café. La playa de Guijarros es apta para niños. Además de la playa, en el complejo hay piscinas cantina. Pečine es un cinturón costero que se extiende desde Brajdice hasta Plumbu. Se han identificado 6 playas en el área de Pečine: Lavanovo, Ružičevo, Sabličevo, Grčevo, Park Hotel y Vila Olga. Largos senderos conducen a estas playas. Las playas de Grčevo, Ružičevo, Lavanovo, Park Hotel y Vila Olga están conectados por la carretera costera. A todo lo largo de Kostrena se extienden hermosas playas que son visitadas por miles de bañistas durante el verano. Beli Arak Beach, ideal para bañistas mayores y con menos movilidad, porque hay aparcamiento cerca, acceso sin escaleras y la playa tiene rampa para entrar en el mar. De las playas de Kostrena tenemos Žurku, la única bahía de Kostrena habitada permanentemente hasta el día de hoy. Por Marković, playa creada por los amantes del buceo. Borčevo playa, parcialmente natural e ideal para familias. Smokvinovo playa, zona para tomar, el sol natural y construida. Potkapovo playa, un lugar favorito para los amantes del buceo. Modesto es uno de los clubes más famosos de Rijeka. Está en el centro. No es tan grande, pero hay muy buen ambiente. Es genial. Los camareros entretienen a los invitados y a veces hay cantantes o bailarines. La entrada es siempre gratuita. Indigo es el club al que las chicas van con más frecuencia. Está ubicado en el centro, en la parte histórica de la ciudad. Tiene una amplia zona exterior. Es conocido por las luces de colores y pulseras luminosas para la decoración. Carolina es el club más grande de la ciudad. Todos los sábados se organizan fiestas allí. Se encuentra en el paseo marítimo de Rijeka, junto al mar. Las fiestas suelen durar desde las 7 hasta la medianoche y siempre son temáticas. Los dueños invitan a algunos cantantes y DJs que siempre crean un ambiente de fuego. Nosotros les presentaremos el deporte en Rijeka. En nuestra ciudad, el deporte más popular es el fútbol. El club más exitoso se llama Rijeka. Buenos jugadores vienen de ese club. Por ejemplo, Andrej Kramarić, Damir Vesnica y Damir Krejić. Los partidos se jugaron desde 1926 hasta 2015 en el Estadio Kantrida y desde entonces en el Estadio Luis. Lo interesante es que Rijeka le ganó al Real Madrid en 1984. Otro club famoso en Rijeka es el Orient. Es el club más antiguo de Rijeka. El balonmano es el segundo deporte más popular en Rijeka. El club de balonmano más importante en Rijeka es ZAM. Fue fundado en 1957. Desde 2022 forma parte de segunda. Juegan en complejo deportivo de ZAM. El club de baloncesto Kvarner también juega allí. Otro lugar importante para el deporte en Rijeka son las piscinas de Kantrida. Hay competiciones de waterpolo, natación y clavado. El club de waterpolo más antiguo de Croacia proviene de Rijeka y se llama Primorje. Fueron subcampeones de Europa y campeones de Croacia. En Rijeka se pueden practicar muchos otros deportes como remo, tenis, badminton, atletismo, triatlón, kickbox, danza, boxeo, karate, taekwondo, voleibol, ajedrez, rugby, tenis de mesa. Učka es la montaña más alta de Istria. Se construyó un túnel para facilitar los viajes. Se puede llegar en coche, allí pueden visitar también el parque natural. El pico más alto de la montaña es Svoja. Pueden visitar el museo, la fuente y algunos restaurantes. Puede ser un destino para caminadas de un día recorridos a pie. Ahora estamos en Platak. Platak es una pequeña estación de esquí cerca de Rijeka. Se puede llegar en coche y autobús.
Está a 27 kilómetros de Rijeka y aproximadamente 45 minutos sin tráfico. Allí hay el teleférico de Radeševo, 2 refugios de montaña y una cafetería. En invierno se puede esquiar y hacer trineo. En verano pueden caminar hasta Risnjak Istok. Uno puede andar en bicicleta, jugar fútbol y baloncesto. Prato ofrece una estancia agradable y activa en la naturaleza. Esa es definitivamente una de las razones para visitarlo. Marítimo de Lungomare es el paseo marítimo más hermoso de Croacia junto al mar. Se extiende desde Volosko hasta Lovran por 12 kilómetros. Senderos magníficamente ajardinados, hermosas vistas al mar, toda la Riviera del Patria, hoteles, villas y una niña con una gaviota deja sin aliento a todos los visitantes. En este paseo donde se toman algunas de las fotografías más bellas de los turistas que visitan el patio. La niña de la gaviota es la famosa escultura y símbolo del patio ubicada en un acantilado con una vista encantadora de toda la ciudad. Obra del escultor Zvonko Car. Fue instalado en 1956. La fama de Croacia es otra atracción turística del patio inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood. Así, una estrella de Nikola Tesla, el mayor científico de todos los tiempos, se podrá encontrar en la calle de la fama. Con Oliver Dragojević, uno de los más grandes cantantes de nuestra región. Krleža, quien fue el más grande escritor croata del siglo XX. Hasta Slavoj Pedar Penkala, que fue un ingeniero croata mejor conocido por su invención de la pluma, y otros nombres importantes y famosos aparecen en este paseo. Pueden alquilar una bicicleta en diferentes puntos de la ciudad diariamente. Por toda la ciudad pueden encontrar patinetes de Bolt. Para alquilar necesitan la aplicación Bolt. Los servicios de transporte son también taxi y Uber. Si quieren ir de una parte de la ciudad a otra, suban a un autobús para el que, dependiendo de la zona, deberán comprar un billete. En autobús pueden viajar de una ciudad a otra también. La estación de tren se encuentra en el centro de la ciudad. El tren conecta Rijeka con varias ciudades europeas. El catamarán conecta Rijeka con las islas de Kvarner y en verano se dirige a Zadar. El embarque es en el famoso rompeolas de Rijeka, Molo Longo. El aeropuerto de Rijeka se encuentra en la isla de Krk. Desde Rijeka necesitan unos 25 minutos sin tráfico. Bienvenidos a Rijeka.